Seguramente has oído hablar de las criptomonedas, o al menos de las más famosas como Bitcoin y Ethereum. Pero lo que probablemente aún no sabes es cómo esta tecnología, cuya característica principal es el anonimato de las transacciones y su descentralización, ha brindado una facilidad sin precedentes a las organizaciones criminales. Una frase famosa, especialmente en películas policiales, es: sigue el dinero. Es decir, para descubrir alguna actividad criminal, basta conseguir las transacciones monetarias. De esta manera es posible identificar toda una organización, sus autores intelectuales y otros delitos asociados. Pero, ¿cómo seguir el dinero si ahora es imposible rastrearlo y no pasa por ninguna institución financiera como bancos o corredores? Ahí es donde comienza el problema. Y en el vídeo de hoy entenderás un poco más sobre el lado oscuro de las criptomonedas, financiación del terrorismo y lavado de dinero. Pero antes, dale like al vídeo y suscríbete al canal para no perderte ninguna actualización aquí en Negocios Visionarios. Antes que nada, es importante entender un poco más sobre el surgimiento de las criptomonedas, específicamente la primera y más famosa de todas, Bitcoin. La historia del surgimiento de Bitcoin se remonta al año 2008, cuando se publicó un documento titulado Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Este documento describía un nuevo sistema de pago digital basado en una tecnología llamada blockchain. Ya en 2009, surgió la primera criptomoneda derivada de esta tecnología, el famoso Bitcoin. Esta nueva moneda digital introdujo un enfoque innovador para las transacciones financieras, eliminando la necesidad de intermediarios como los bancos, lo que permitía que las transacciones se realizaran directamente entre las partes involucradas. Bitcoin también proporcionó un alto grado de anonimato, garantizando la privacidad de todos sus usuarios, ya que en las transacciones de criptomonedas se utilizan seudónimos en lugar de nombres reales. Es decir, en lugar de identificar a las personas a través de su información personal, las transacciones se vinculan a direcciones exclusivas en la red blockchain, que son cadenas de caracteres alfanuméricos que funcionan como identificadores únicos. Aunque todas las transacciones se registran en la cadena de bloques y teóricamente son públicas, la identidad real de las personas involucradas no se revela, es decir, nadie puede identificar quién envía o recibe el dinero. Esto agrega una capa de anonimato al proceso que es virtualmente imposible de romper. La idea original era preservar la identidad de quienes utilizaban Bitcoin, evitando así que las entidades gubernamentales conocieran las transacciones financieras de los individuos y preservando la privacidad de todos. Pero al mismo tiempo que la privacidad es buscada por los ciudadanos comunes, existen grupos que literalmente la necesitan para simplemente existir. Estos son los grupos criminales, pero sobre todo los grupos terroristas. Y ahí es donde se descubrió el lado oscuro de las criptomonedas. Financiamiento del terrorismo. Los grupos terroristas se han aprovechado de las características de las criptomonedas, como el anonimato y la facilidad de las transacciones internacionales, para financiar sus operaciones. Antes, el dinero debía ser movido físicamente, ya que a través del sistema financiero es casi imposible mantenerlo sin levantar sospechas. Ahora, con las criptomonedas, esta transacción es tan simple como hacer una transferencia electrónica. Con las criptomonedas, los grupos terroristas pueden transferir sus recursos a cualquier lugar del planeta sin preocuparse de ser identificados por las autoridades. De esta manera, vieron en Bitcoin una forma de ampliar sus operaciones y financiar más delitos de los que podrían lograr con otros métodos. Según la ONU, el uso de criptomonedas para financiar el terrorismo se ha cuadruplicado en los últimos años. Probablemente te hayas dado cuenta del enorme problema que esta nueva tecnología ha traído y cómo evitar este tipo de actividad se ha convertido en una gran preocupación para las agencias de seguridad internacionales. Aunque no hay una confirmación precisa, se especula que grupos famosos están utilizando este mecanismo libremente para expandir sus operaciones. Pero esto es solo una parte del problema. El anonimato y la facilidad de las transferencias que ofrecen las criptomonedas también están favoreciendo otra práctica delictiva que, según expertos, puede haber superado los 23.000 millones de dólares en un solo año. El lavado de dinero. Resumidamente, el lavado de dinero es la práctica de convertir los recursos de actividades criminales como el tráfico, el robo, el contrabando y la corrupción en dinero limpio, es decir, que proviene de una actividad legal. Este proceso ocurre en etapas, como colocación, ocultamiento e integración, y puede llevarse a cabo a través de transacciones financieras complejas, el uso de empresas ficticias, inversiones en activos tangibles y muchos otros métodos. Los bancos tradicionales tienen formas de rastrear los fondos que llegan a una cuenta bancaria, es decir, los delincuentes no pueden simplemente depositar millones sin explicar el origen del dinero. Por eso, crean mecanismos para hacer parecer que ese dinero se obtuvo de manera honesta y legal, para luego poder utilizarlo sin problemas. Esta práctica no surgió con las criptomonedas, de hecho, es bastante antigua y hay innumerables casos a lo largo de la historia.
Pero ahora los delincuentes que realizan el lavado de dinero tienen a su disposición una forma mucho más sencilla, práctica, rápida y, lo más importante, anónima. Probablemente te hayas dado cuenta de que ahora simplemente utilizan las criptomonedas, ya que debido a su extrema volatilidad, con fluctuaciones constantes en su precio, los delincuentes pueden afirmar que obtuvieron ganancias con esas variaciones y depositar los fondos en sus cuentas bancarias, sin que nadie pueda demostrar lo contrario. Pero esta es solo una de las formas de lavado de dinero a través de criptomonedas. Cada día, los delincuentes están creando estrategias cada vez más innovadoras e imposibles de rastrear. Esta práctica se está volviendo tan común que, según datos de Chainalysis, una empresa de análisis de mercado de criptomonedas, el lavado de dinero a través de criptomonedas creció más del 68% en el año 2022, movilizando un total de 23.8 mil millones de dólares. Este crecimiento absurdo y el volumen de dinero lavado a través de criptomonedas tienen problemas aún mayores, que simplemente permitir a un delincuente limpiar su dinero. Las implicaciones de esta práctica pueden ser devastadoras. Los problemas. Ya sabemos que todo crimen implica problemas para la sociedad en su conjunto, y con el lavado de dinero a través de criptomonedas no es diferente. El principal problema es que a medida que más dinero es blanqueado por los delincuentes, se vuelve más fácil para ellos financiar otras actividades ilícitas, como el tráfico de drogas, el tráfico de armas, la corrupción, la explotación infantil, el terrorismo y el crimen organizado. Estas actividades perjudican la seguridad pública y comprometen la estabilidad social. Otro problema es el impacto negativo en la economía, ya que el dinero obtenido ilegalmente se introduce en el sistema financiero de manera más abundante, lo que puede tener graves consecuencias como distorsiones en los mercados, desequilibrios y perjuicio a la competencia justa. Sin embargo, el mayor problema de esta práctica, sin duda, es la impunidad. Las características de las criptomonedas, como el anonimato y la facilidad de las transacciones internacionales, dificultan el rastreo e identificación de los responsables de delitos de diversas naturalezas por parte de las autoridades. Esto plantea desafíos significativos para la aplicación de la ley y puede resultar en impunidad para los delincuentes, quienes, junto con un mayor capital para invertir en sus actividades, pueden corromper toda una nación. Para frenar esta práctica y evitar todos estos problemas, las autoridades se enfrentan a un desafío nuevo y altamente complejo, donde aún no existen medidas para contener los avances de este delito, lo que requiere que se creen y mejoren constantemente. Los esfuerzos. Las fuerzas policiales y las autoridades judiciales de todo el mundo están trabajando juntas para intentar crear formas de prevenir o al menos reducir el lavado de dinero a través de criptomonedas. Pero la tarea no es nada fácil. Existen algunas medidas que buscan evitar esta práctica, siendo la principal el intento de desarrollar regulaciones específicas para los intercambios de criptomonedas, que son las plataformas donde se compran y venden las monedas. Estas regulaciones buscan imponer requisitos de identificación de los usuarios, medidas de ciberseguridad y cumplimiento de las leyes de combate al lavado de dinero. Sin embargo, es complicado para los propios intercambios aceptar este tipo de regulación, ya que la característica principal de una criptomoneda es su anonimato, y esta identificación eliminaría su propósito principal. Los usuarios tampoco están satisfechos con estas exigencias y presionan a los intercambios para que no acepten esas regulaciones, ya que la gran mayoría no debería pagar por el mal uso de una minoría que utiliza las criptomonedas para actividades delictivas. Esto crea un conflicto que prácticamente anula todos los esfuerzos de las autoridades policiales y deja el camino libre para que los delincuentes continúen lavando su dinero y financiando otros delitos. Pero tú, ¿qué piensas? ¿Crees que los intercambios deberían proporcionar la información de todos sus usuarios para ayudar a prevenir los delitos? ¿O crees que el anonimato en una criptomoneda y en sus transacciones debe mantenerse a toda costa y que las autoridades deben encontrar otra manera de detener a los delincuentes? Deja tu opinión en los comentarios. También existen esfuerzos internacionales para promover la cooperación entre países en la lucha contra el uso indebido de las criptomonedas. Organizaciones como el Grupo de Acción Financiera Internacional desarrollan pautas y estándares globales para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo que involucran criptomonedas. Estas pautas buscan garantizar un enfoque consistente y coordinado a nivel global. Pero una vez más, el anonimato y la facilidad de las transacciones hacen que los esfuerzos sean extremadamente complejos, ya que la propia criptomoneda fue creada con el objetivo de no permitir el rastreo de las personas que la utilizan. El tema es extremadamente complejo y hasta el momento no existen formas eficientes de evitar que los delincuentes utilicen el lado oscuro de las criptomonedas para financiar el terrorismo y el lavado de dinero para otros delitos. El simple propósito de una criptomoneda deja a las fuerzas policiales con las manos atadas en este asunto y
Ciertamente se requiere mucha inversión y trabajo para identificar a los delincuentes de otra manera que no sea el famoso siga el dinero. Pero, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Crees que el problema radica en las criptomonedas al permitir el anonimato, abriendo así la puerta a que los delincuentes las utilicen libremente? Me encantaría saber tu opinión. Déjala en los comentarios. También dale me gusta si te ha gustado este vídeo y suscríbete al canal si aún no lo estás para no perderte ningún vídeo nuevo. Aquí, en Negocios Visionarios. Y si crees que el lavado de dinero es exclusivo de las organizaciones criminales, ten en cuenta que muchas empresas tradicionales utilizan prácticas similares para engañar al sistema financiero y aumentar sus ganancias. Mira el vídeo que está apareciendo en tu pantalla ahora mismo para entender un poco más sobre este otro esquema multimillonario.